Un saludo muy especial en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Esta noche un estudio de Biblia muy especial, un estudio de Biblia que va también a abarcar lo que es la tradición cristiana, lo que creían los primeros cristianos y también la arqueología bíblica en torno a cuál es el verdadero sepulcro de Jesucristo, y eso también lo hago con el fin de dar pruebas de todo ese anticatolicismo que muchas veces uno ve, sobre todo en Facebook, en YouTube, de pastores cibernéticos, de apologistas o evangelistas que tratan por todos los medios de desacreditar a la Iglesia Católica, de decir que la Iglesia Católica la fundó Constantino, de que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande. Entonces vamos a mirar a ver, y de acuerdo a biblistas especializados, doctores en teología, en Sagradas Escrituras, con especializaciones, personas que han hecho excavaciones y han hecho expediciones a Tierra Santa sobre lo que es realmente este tema fundamental: cuál es la verdadera tumba de Jesucristo. De eso se trata este video. Y esa invitación que estoy haciendo a todos mis amigos católicos y evangélicos, para que miremos a la luz de la verdad. Como siempre Jesucristo nos dice, la verdad nos hará libres en Juan 8:32. Realmente, si la Iglesia Católica tiene, por así decirlo, un aval desde los primeros siglos del cristianismo para decir que la tumba de Jesucristo está en lo que hoy en día conocemos como la Basílica del Santo Sepulcro en la ciudad de Jerusalén, conocida como la Ciudad Santa. Vamos a verlo entonces también, como decía yo, desde las Sagradas Escrituras, desde la arqueología, desde la historia, desde la tradición cristiana. Solamente voy a utilizar 3 Biblias evangélicas, no voy a utilizar Biblias católicas, no voy a utilizar, por ejemplo, comentarios de especialistas en esta materia, como son los encargados del Instituto Bíblico de Jerusalén, una orden, una institución católica perteneciente a una orden religiosa de los dominicos, que del año de 1890 hacen presencia en Tierra Santa y también hacen todo lo que son excavaciones, investigaciones sobre estos lugares sagrados, sobre los restos arqueológicos, sobre la geografía de la Palestina en tiempos de Jesucristo. Solamente voy a hablar de especialistas, de Biblias evangélicas con referente a este tema, para demostrarles, por ejemplo, a estas personas que critican tanto a la Iglesia Católica, y hago una invitación abierta, lo voy a hacer en esta ocasión, tanto al señor pastor evangélico Eduardo Gutiérrez como al evangelista Ángel Regalado, si quieren, de una manera amable. Con ellos dos siempre he compartido con respeto, con educación, pero veo en sus videos todo ese ambiente siempre contra la Iglesia Católica. Quisiera saber si ellos son capaces también, si quieren lo podemos hacer en un video, o si quieren utilizar también lo que voy a compartir, realmente a ver si estoy equivocado, me pueda sacar del error. Bien, entonces sin más preámbulo, vamos entonces a ver un pasaje que aparece en el Evangelio de Mateo, que nos habla brevemente sobre la sepultura de Jesucristo. Lo voy a hacer de esta una de las principales Biblias evangélicas, que es la Biblia de las Américas, hecha por especialistas en Sagradas Escrituras de diferentes países latinoamericanos y también de España, incluyendo México, España, Iberoamérica en España, y en América, México, Argentina y Colombia. Esta es de la editorial Vida, una de las principales editoriales evangélicas. La Biblia de las Américas es una Biblia de estudio, ¿ve?, de la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver entonces lo que nos dice esta Biblia de estudio, solamente si vamos al pasaje en cuestión, que es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, donde nos habla de la sepultura de Jesucristo, pero solamente vamos a tomar como referencia el verso 60, donde nos dice que en la sepultura de Jesucristo, José de Arimatea puso el cadáver de Jesucristo en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Nótese bien que solamente en ese versículo nos da una información importante. Sabemos que José de Arimatea, como lo expliqué en otro video anterior, era miembro del Consejo de Sanedrín, discípulo de la rama de los fariseos en secreto de Jesucristo, que tuvo el valor de pedir al procurador romano Poncio Pilato el cuerpo, el cadáver de Jesucristo, para ser embalsamado de acuerdo a todo lo que era el ritual de los judíos antes de que concluyera el día viernes a las 6 de la tarde, porque se aproximaba lo que era el gran Sabbat,
que también caía en Pascua. Nos dice que él poseía un sepulcro nuevo y nos dice aquí que era tallado en una piedra grande y ahí depositaron el cuerpo de Jesucristo. En una explicación a pie de página, que es lo importante, lo interesante, estas Biblias de estudio que nos ayudan a recrear, nos ayudan un poco a entender más el contexto cultural, histórico, religioso, para tener una idea más clara de lo que se está estudiando. Nos dice aquí en el verso 60, sepulcro 9. Con frecuencia los palestinos que contaban con recursos económicos se hacían cavar tumbas en las laderas de las montañas o de los montes cercanos. En ocasiones tenían varias habitaciones para acomodar distintos miembros de su familia. Estas tumbas nuevas, propiedad de José de Arimatea, se encontraba en un huerto adyacente al lugar de la crucifixión. La entrada fue cerrada por una roca en forma circular que se deslizaba con una ranura hasta cerrar completamente la entrada de la tumba. Eso es más o menos, ahorita vamos a mirar a ver unas láminas para recrear un poco, para que la gente sepa cómo eran las tumbas o los sepulcros de los judíos en tiempos de Jesucristo. Si vamos a comparar también, porque todo lo que tiene que ver con la muerte de Jesucristo, gran parte de eso está profetizado en lo que nosotros conocemos como Isaías 53 en el Antiguo Testamento, escrito más de 500 años antes de Cristo, sobre lo que es el siervo doliente. Y podemos tomar de referencia lo que dice Isaías en el capítulo 53, solamente en el verso 9, donde se dice proféticamente hablando de este acontecimiento que acabamos de narrar en las Sagradas Escrituras, dice, se dispuso el cadáver también, haciendo referencia a una analogía, una profecía bíblica del Mesías sufriente, se dispuso con los impios su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Aunque no había hecho violencia, no había engaño en su boca. Nótese bien que Isaías 54:9 nos dice que Jesucristo, que es el santo por excelencia, el Hijo de Dios, estuvo entre los impios y que un rico fue también partícipe de su muerte, de lo que fue ya la sepultura de Jesucristo. En una explicación también a pie de página en esta de las Biblias de las Américas, hecha por biblistas, como decía yo, evangélicos de renombre de Latinoamérica y de España, dice, el siervo fue ejecutado como un criminal común, sabemos que Jesucristo, por eso dice en medio de dos impios, o sea, de dos ladrones, de dos sediciosos, de dos bandidos, de dos asesinos, que era la pena capital que hacían los romanos contra este tipo de criminales. Dice entonces Lucas, en el capítulo 23, verso del 32 al 43, dice que Jesús fue crucificado con un malhechor a cada lado. Con el rico fue su muerte, también hace referencia. Si no hubiera sido por José de Arimatea, que hablamos anteriormente, Jesús hubiera sido sepultado en el campo del alfarero, donde realmente en sepulturas comunes, en fosas comunes, donde eran echados a tierra los cadáveres de los criminales, porque acordemos que Jesús fue crucificado como un maldito, como un criminal, como un sedicioso, como un malhechor, como nos está haciendo referencia tanto Isaías 54:9, como lo estamos viendo en el Evangelio de Mateo capítulo 27, especialmente en el verso 60. También hay otra, para que veamos un poco también que es importante hacer este análisis cuando estudiamos Sagradas Escrituras de un pasaje con lo otro, un paralelismo bíblico también, porque vamos a hablar solamente del sepulcro de Jesucristo, lo que aparece en el Evangelio de Juan, ya en el capítulo 19, verso 41, donde nos habla que ese sepulcro, hay otra connotación muy importante, dice, en el lugar donde fue crucificado, sabemos que estamos hablando de Jesucristo, había un huerto, o sea, había un jardín, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no había sepultado a nadie. O sea que podemos hacer un paralelismo y nos damos cuenta que Jesucristo fue crucificado en un monte, una colina que se llama, ya sabemos, el monte Calvario, Calavera, o el monte Gólgota, el cráneo. Cerca de esa pequeña colina había un sepulcro donde los judíos ricos enterraban a sus muertos, labrado en piedra, y en ese sepulcro había un jardín. Esas son las tres características que podemos tener en cuenta de lo que fue la muerte de Jesucristo: el monte Calvario, donde fue crucificado, después la tumba, un sepulcro en piedra que quedaba en la ladera y había allí un jardín. Y también la profecía de Isaías 53, que la acabamos de ver también, cómo Jesucristo fue en medio de los impios y cómo una persona rica fue también el artífice de lo que fue ya su sepultura
en forma de acuerdo a los rituales judíos. Vamos a ver entonces de esta segunda Biblia, una Biblia que me gusta mucho. Esta es la Biblia Tras las huellas del Mesías, de un biblista evangélico llamado Ken Dobson, una persona que ha estudiado todo lo que tiene que ver con el Israel de la época de Jesucristo, que ha viajado a Tierra Santa, que ha hecho investigaciones y que se da el lujo de escribir una Biblia como esta. Una de las principales Biblias, la que más me gusta. Es una Biblia también de la editorial Vida, una de las principales, igual también esta. Nótese bien que son editoriales evangélicas, la editorial Vida, también aquí está. ¿Ve? Y tiene la característica también que es versión Reina Valera del año 1960. Todo esto lo digo porque siempre los compartir que yo hago, tomo como referencia a personas que sí son especializadas en la materia y que no pertenecen a la Iglesia Católica y que, por así decirlo, concuerdan con todo lo que nosotros los católicos también creemos ya desde el punto de vista de lo que es la tradición cristiana, de lo que es los primeros cristianos con referente a este tema en concreto que estoy tratando en la noche de hoy, que es sobre el tema de la sepultura o dónde queda el sepulcro de Jesucristo. Bien, vamos entonces a mirar a ver porque en los evangelios sinópticos es la misma referencia sobre la muerte de Jesucristo y comparamos también con el evangelio de Juan, pero aquí también toma como referencia el evangelio de San Marcos en el capítulo 15, verso 46, y nos da esta lámina para que ustedes la observen. Esta lámina que se las voy a mostrar acá, esta es una lámina, una fotografía de lo que son los sepulcros en tiempos de Jesucristo, lo que habíamos dicho, un sepulcro tallado en roca con esta gran piedra que veíamos acá, que ustedes pueden, que ustedes pueden mirar acá. Aquí está la piedra que hace rodar el sepulcro, en el cual adentro depositaban los cadáveres de los muertos de acuerdo a lo que era el ritual de los judíos en cuanto a las exequias fúnebres. Aquí está entonces para que puedan observar. Esta es una representación de los sepulcros que se pueden conservar hoy en día en Jerusalén y que nos puede dar una idea de lo que fue realmente hace 2000 años atrás la sepultura de Jesucristo. Pero vamos a ver entonces más adelante dónde está realmente ese sepulcro de Jesucristo. Aquí dice sepulcro con piedra rodante. Este otro biblista nos da también una referencia, ya haciendo eco al evangelio de Marcos, para que podamos recrear un poco más sobre este tema, ampliarlo, como me gusta a mí. Siempre los videos que hago yo trato de dar la mayor información posible, de ser lo más objetivamente posible y que sean las mismas personas, católicos y evangélicos, que saquen sus propias conclusiones, pero de acuerdo a toda la información que se da en cada video, que son videos de estudio de formación bíblica. Dice así: sepultura en una tumba. Las sepulturas del primer siglo comprendían una serie de prácticas de enterramiento muy específicos. En primer lugar, se envolvía y se embalsamaba el cuerpo. Seguidamente se colocaba una cámara tubular del sepulcro donde se dejaba durante un año. Después de este periodo se sacaban los huesos y se depositaban en otras urnas llamadas osarios, y de estos osarios también vamos a hablar al final de este video. También una referencia con el tema en concreto. Probablemente debido a la creencia en la resurrección corporal, todo el cuerpo debía agruparse en un solo lugar en preparación para la misma. La tumba se tapaba con una gran piedra, como hemos visto acá, una piedra en forma circular. Si el dueño de la misma era rico, o sea, si el dueño de la tumba era rico, podía cerrarse con una piedra rodada, como la tumba de la familia de Herodes el Grande, que se ha encontrado en el oeste de Jerusalén. O sea, otras tumbas de este personaje que es contemporáneo a la vida de Jesucristo y que también tuvo que ver con lo que fue cuando Jesucristo era un niño, un pequeño bebé, el rey Herodes con la visita de los magos de Oriente. Todos sabemos esa historia. Y después lo que fue la muerte de los niños inocentes en Belén. El enclave tradicional de la resurrección de Jesús, vamos a mirar a ver, o sea, el enclave de tradicional. Nótese bien que estos biblistas utilizan una palabra que es muy común también en lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre tiene como referencia en todo lo que es su doctrina, su magisterio eclesiástico, en primer lugar la Biblia, que es mi especialización, la Biblia como la palabra de Dios revelada, que tiene por garante al Espíritu Santo,
que es común para la Iglesia Católica y las iglesias cristianas hermanas, evangélicas, ortodoxas y demás, con los 27 libros del Nuevo Testamento. Nosotros los católicos también amamos la Biblia, también nuestras creencias están basadas en las Sagradas Escrituras. Todos mis videos trato al máximo de fundamentarme en la palabra de Dios, pero aquí también habla de lo que es la tradición, que es en sí todo lo que es la historia del cristianismo que surgió después de la muerte de los apóstoles y cómo las primeras comunidades cristianas fueron extendiendo la buena noticia, la buena nueva, el evangelio de Jesucristo, siempre con la asistencia de Jesucristo, y como él mismo lo dice en Mateo 28, 18, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Eso es importante. Por eso es que la tradición cristiana es punto fundamental para mirar estos temas, para mirar realmente dónde es que actualmente puede la persona, un peregrino cualquiera que vaya a la Jerusalén moderna, y vaya a lo que es el barrio de la Jerusalén antigua, donde puede ir a venerar, a mirar, a observar, a meditar en la pasión de Jesucristo, donde es que los primeros cristianos tenían como punto central de referencia el lugar donde fue esta tumba de este José de Arimatea en el Monte Calvario, y donde fue enterrado el Mesías, el Redentor de toda la humanidad. Por eso es que este biblista, que decía su nombre, se llama Ken Dobson, un biblista norteamericano, dice también con referente a este tema, dice, hablando de la tradición, el enclave tradicional de la resurrección de Jesús se encuentra ocupado ahora en una iglesia, nótese bien, que no tiene ningún reparo este biblista en decir que la tumba real de Jesucristo está en una iglesia que llama la Iglesia del Santo Sepulcro. Es una iglesia que actualmente tiene como custodio a la Iglesia Católica, a la Iglesia Ortodoxa griega y a los armenios, otras comunidades también que son tan antiguas como la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa es una iglesia hermana de la Católica, y la Iglesia Armenia es una derivación de lo que fueron las primeras divisiones heréticas en referente a lo que era la naturaleza divina de Jesucristo. Pero lo importante es que la Basílica del Santo Sepulcro sí es identificada como tal y sí es reconocida por este biblista evangélico, y también tiene, por así decirlo, el sello, como lo vamos a ver, de lo que creían los primeros cristianos en referente al entorno que estamos hablando del sepulcro de Cristo. Entonces nos dice del Santo Sepulcro, que tiene varias tumbas del primer siglo en su interior, dado credibilidad a la idea de que puede ser el lugar auténtico de la resurrección. O sea, este biblista da como hecho de que, de acuerdo a la misma tradición, como él mismo lo dice, es el lugar más probable, casi con una exactitud, de que realmente está haciendo referencia al lugar de la tumba de Jesucristo. Pero dice también, y a eso quiero hacer referencia, porque hay otro lugar que también es importante ya para las iglesias protestantes, que también creen que es la tumba de Jesucristo. Este mismo biblista nos da a entender, dice, el enclave protestante, o sea, las iglesias evangélicas que vienen después de la Reforma Protestante en el siglo XVI en Europa, llaman la tumba del huerto. No es un sepulcro del primer siglo, sino de mucho más adelante, lo que hace bastante improbable su autenticidad. O sea, para que queden ustedes claros, hay dos lugares en Jerusalén que, por así decirlo, se disputan ser realmente el lugar de la sepultura de Jesucristo. Uno, como está diciendo este biblista evangélico, la tumba que se encuentra en una basílica. El término basílica es una iglesia de gran importancia, la Basílica del Santo Sepulcro, que actualmente está en poder o es custodiada por la Iglesia Católica, representada por los frailes menores, los frailes franciscanos, que hacen presencia en la Iglesia Católica desde el siglo XII, con Francisco de Asís, también por la Iglesia Ortodoxa griega, los griegos, y también la Iglesia armenia. Y también este biblista no tiene reparo en decir que otra tumba, que ahorita les voy a mostrar las láminas, que para muchas iglesias evangélicas es la supuesta tumba de Jesucristo, no tiene la misma credibilidad, ni desde el punto de vista histórico, ni arqueológico, ni lo que él mismo dice, ni la tradición cristiana, porque dice es de un tiempo posterior al siglo I. Entonces, eso es importante también para tener en cuenta, y esto es de biblistas evangélicos que no tienen ningún reparo en
en decir lo que realmente es desde la arqueología. Ahora, esta otra Biblia, que también por eso quise utilizar estas Biblias de estudio especializadas en los temas, esta es la Biblia, la Santa Biblia de Estudio Arqueológica de la Nueva Versión Internacional, dice un camino ilustrado a través de la historia bíblica y su cultura, otra vez también de la editorial Vida, ustedes pueden mirar a ver, una de las principales editoriales evangélicas, no es católica, todas estas Biblias son evangélicas, y esta Biblia es de la Nueva Versión Internacional, la otra era, esta otra Biblia era de la Reina Valera, pero también de la misma editorial Vida, donde dice su portada, tras las huellas del Mesías, explorar las escrituras en el contexto cultural, religioso, histórico de la iglesia primitiva y el judaísmo de la época. Bueno, esta otra Biblia que también es hecha por unos eruditos, aquí en la introducción nos dicen, estos eruditos son de una asociación que se llama el Gordon Convent Theological Seminary, es un seminario, una institución evangélica que tiene su punto de inicio desde el año de 1880, ¿ve? Que actualmente tiene varias, hacen estudios que tienen que ver con todo lo que es la cultura bíblica, lo mismo, la arqueología, el contexto cultural, histórico y religioso, y que tiene esta Biblia una cantidad de artículos que vamos a ver, hechos por eruditos bíblicos, aquí nos da, eso aparece tanto en la página, en los inicios, ¿ve? Donde dice reconocimientos y fotografías, aquí está todos los que son los eruditos bíblicos, aquí aparecen, ¿ve? Con sus diferentes especializaciones, seminarios, doctorados y maestrías. Entonces, a eso es lo que yo siempre hago referencia y trato en los diálogos que yo tengo con hermanos evangélicos. Cuando yo utilizo fuentes que no son católicas, trato de utilizar las mejores posibles de personas que sí son eruditas en la materia, que sí han estado en Tierra Santa, que sí han estado en un instituto bíblico, en un instituto de teología, que sí tienen sus acreditaciones, cosa que no lo pueden hacer muchos, como decía yo, con el respeto que se merecen, muchos de los apologistas y muchos de los pastores en el ciberespacio que critican a la Iglesia Católica, pero que no son capaces de citar estas Biblias de estudio. No pueden contradecir, por eso este video lo hago de una manera, estoy haciendo una invitación abiertamente al pastor Eduardo Gutiérrez y al evangelista Ángel Regalado, si pueden desmentir lo que yo estoy diciendo en este video. Bueno, entonces si nosotros nos vamos también en la página 1657 hay un artículo donde dice notas culturales e históricas, la ubicación de la tumba de Jesucristo, aquí aparece, este es el artículo de esta Biblia evangélica, aquí dice notas culturales, y que lo que decíamos, culturales e históricas de la tumba de Jesucristo, está en la página 1657, también aparece una ilustración de esta tumba, que es la tumba que los evangélicos pretenden creer que es el lugar exacto de donde Jesucristo fue sepultado. Esa es una lámina, ahorita la voy a mostrar de una manera más amplia, pero quiero leer textualmente lo que estos biblistas evangélicos dicen con referente a este tema de una manera integral. Dice Mateo 27, según el Nuevo Testamento, Jesús fue enterrado en una tumba nueva, cavada en la roca, da como referencia los tres evangelios sinópticos, Mateo 27, 60, Marcos 15, 46 y Lucas 25, 53. En un jardín cerca al lugar de la crucifixión, como vimos también en Juan 19, 41. Justo fuera de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad antigua, la ciudad amurallada, como aparece en Juan capítulo 19, verso 20 y en Hebreos 13, 12. Además, la entrada era baja y estaba sellada con una piedra, como mostramos en la lámina anterior, como aparece descrita en Mateo capítulo 27, verso 60, en Marcos capítulo 15, verso 46 y en el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 11. En el lado derecho era posible sentarse en donde el cuerpo de Jesús había estado tendido, como dice en Marcos 16, 5 y en Juan 20, 12. Basados en las descripciones bíblicas y en otras tumbas del primer siglo, la tumba de Jesús puede ser reconstruida como una que tenía una pequeña entrada o terraza, como vimos ahorita en la otra Biblia, tras las huellas del Mesías, y que coincide con la tumba de Herodes el Grande, un pasillo para entrar muy bajo, y una cámara de entierro
con bancos o dívanes en 3 de los lados para la colocación de los difuntos. O sea que era una gran gruta donde habían como unas pequeñas, unas cuevas, unos nichos, y en esos nichos, en estas cámaras, eran donde depositaban los cadáveres de sus muertos completamente embalsamados, de acuerdo a lo que veíamos en otro estudio anterior, con una sábana de lino que cubría todo el cuerpo y una mortaja o un sudario en toda la cara, y con los bálsamos de mirra y aloe, de acuerdo a todo lo que era el ritual judío. Pero aquí estamos haciendo más que todo referencia en lo que es la tumba, el entierro de Jesucristo, y cuál es realmente la tumba en el cual la tradición cristiana nos dice que es el lugar exacto. Sigue diciendo estos biblistas evangélicos, dice, existen 2 principales lugares contendientes en cuanto a la ubicación de la tumba de Jesús en la ciudad vieja de Jerusalén. La tumba del jardín, que ahorita es la que hacen referencia a los evangélicos, 251 metros al norte de la puerta de Damasco, y la iglesia del Santo Sepulcro en el barrio cristiano. La tumba del jardín, sin embargo, no cuenta con una tradición antigua. Nótese bien otra vez cómo estos biblistas sí ponen como referencia lo que es, aquí mismo lo dice, tradición antigua, que es la segunda fuente de revelación de la Iglesia Católica, y que estos evangelistas y que estos pastores siempre niegan y tratan de desvirtuar, tratan de despotricar de la Iglesia Católica, tratan por todos los medios de hacer creer que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, la falsa cristiandad, la religión antigua. Pero mire bien cómo estos biblistas, que además son también arqueólogos, son historiadores, son científicos, son exégetas, hablan de que cómo es importante para recrear y darle una correcta interpretación a los pasajes de la Biblia que tienen que ver con la vida de Jesucristo, en este caso con la tumba, siempre hacen referencia a lo que es la tradición antigua, los primeros siglos del cristianismo, y muy anterior al siglo XVI, donde viene todo lo que son las iglesias que conocemos nosotros como de la Reforma Protestante, empezando por Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Suiza y Enrique VIII en Inglaterra. Nótese bien que estos biblistas no tienen ningún reparo, y eso también la Iglesia Católica lo reconoce, pero ellos saben de antemano que la historicidad o la antigüedad de lo que es la Iglesia primitiva tiene que ver exactamente con la Iglesia católica. Entonces, por ese lado es que nosotros en estas Biblias especializadas no encontramos ese anticatolicismo que lo vemos en muchos de los apologistas que hacen uso de los medios de internet. Sigo describiendo lo que aparece en esta Biblia de estudio arqueológica. Se la recomiendo a todos, católicos y evangélicos, para profundizar en estos temas. Sigue diciendo: de la tradición antigua auténtica que está asociada con esto. Se sugirió como el lugar del entierro de Jesús después de que el renombrado héroe militar británico Charles Gordon, primero está haciendo referencia al supuesto sepulcro que los protestantes creen que es la tumba de Jesucristo, dice, mientras visitaba Jerusalén en el año de 1883, sugirió que el Calvario podía haber estado localizado en una colina cercana. Su identificación se basó en una interpretación imaginativa del antiguo Israel, la cual poseía la forma de un esqueleto con el cráneo, o el Gólgota, ubicado en la colina norte de la puerta de Damasco. Esto condujo a la identificación de una tumba en el lado oeste de la colina como el lugar del entierro de Jesús, una vez referido con la tumba de Gordon. Sin embargo, nótese bien, son claros estos historiadores y arqueólogos en decir que no es realmente la tumba de Jesucristo. Sin embargo, dice, investigaciones modernas de la tumba del jardín, como se le conoce, y otras en los alrededores indican que ellas fueron parte de un cementerio que data del periodo de la monarquía dividida en un lugar que el primer siglo de la era cristiana. O sea que no corresponde al primer siglo de la era cristiana, como si vamos a ver lo que dice en cuanto a la Basílica del Santo Sepulcro. Por otro lado, ya después de haber comparado lo que se conoce como la tumba de la colina, de la tumba de los evangélicos, de la supuesta tumba de Jesucristo, ¿ve? Por otro lado, la localización de la iglesia, otra vez, ¿cuál iglesia? La iglesia del Santo Sepulcro, se remonta a los tiempos de los primeros cristianos. O sea que ya los primeros cristianos habían identificado como ese lugar donde realmente fue el lugar de la muerte, donde Jesucristo murió, donde fue sepultado y donde se resucitó. Mire bien que habla tanto de la tradición
como de los primeros cristianos. Se asocia esos dos términos, antigua tradición cristiana con los primeros cristianos, para mirar a ver realmente lo que estos biblistas afirman. Dice, cuando el emperador romano Adriano reconstruyó en Jerusalén en el año 130 y 131, este emperador quería por todos los medios tratar de borrar todo vestigio que tuviera que ver con la vida de Jesucristo, con los primeros cristianos, con los lugares donde Jesucristo estuvo en vida. Y por eso es que este emperador Adriano, a mediados del siglo II, 130-131, dice, él construyó un templo a Júpiter, la principal deidad de lo que era el politeísmo romano, y a Venus, otra diosa, sobre el lugar actual de la iglesia del Santo Sepulcro. O sea, con eso trató, como por así decirlo, de volver al politeísmo, de volver a la religión falsa, a la religión de los varios dioses, para tratar de quitar todo vestigio, toda memoria, todo recuerdo del lugar exacto donde Jesucristo fue sepultado. Pero dice aquí que ya en el año 325, y va a hacer referencia a quién, a Constantino. Entonces mire bien cómo lo que hizo Constantino no es lo que muchos evangélicos, apologistas nos quieren hacer creer, que Constantino fundó la Iglesia Católica. Eso es una gran mentira. Eso es una mentira que en ellos mismos se lo creen. Es una mentira que usted puede mostrar, buscar en cualquier libro de historia. Lo único que hizo el emperador Constantino fue un edicto, un decreto imperial en el año 313, que se conoce como el Edicto de Milán, dándole libertad religiosa a los primeros cristianos que habían sido perseguidos durante estos pasados siglos. Y aquí vemos a un emperador como fue Adriano. Anterior a eso, el emperador Nerón, Calígula, Decio, Trajano y el principal de todos, Diocleciano. Todos esos emperadores persiguieron a los primeros cristianos, trataron de imponer su religión politeísta, de darle tributo a la misma persona del César, del emperador, como si fuera un dios. Y Constantino lo único que hace es abolir todo eso, terminan las persecuciones, terminan los martirios, da la paz religiosa a los cristianos, y después de eso, gracias a Constantino, gracias al emperador Constantino, como aparece en esta Biblia de estudio evangélica, dice, el emperador Constantino en el año 325 ordenó la eliminación del templo de Adriano. O sea, eliminó todo ya culto politeísta a estas dos deidades falsas, como era Júpiter y como era Venus. ¿Y qué hizo? Otra vez, la tradición cristiana, nótese bien, otra vez, vuelve a resurgir este término. La tradición cristiana local reclamó este lugar como el sitio de la tumba de Jesús. O sea, los primeros cristianos, desde el siglo I hasta el siglo IV, reconocían que en ese templo a estas dos deidades romanas era el mismo lugar de la crucifixión, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y sorprendentemente, cuando el templo de Adriano fue eliminado, vamos a mirar a ver también pruebas históricas que tienen que ver con lo que estamos hablando. De hecho, se descubrió un área de sepulcro debajo de él. Constantino construyó una iglesia en ese sitio y ordenó que se levantara una pequeña estructura o edículo dentro del edificio para rodear la tumba misma. La actual iglesia del Santo Sepulcro es la continuación de la iglesia de Constantino. O sea, la actual iglesia que actualmente usted puede observar si va a Tierra Santa, se han hecho muchas reedificaciones, ahorita van a explicar por qué, pero es el mismo lugar donde fue hecha la primera iglesia en el año 325 por Constantino. Es más, a pie de página dice también que todo eso tiene mucho que ver también, dice, el papel de la reina Helena, o sea, la mamá de Constantino, que era es santa en la iglesia católica, Santa Helena, que a los 80 años viajó en barco a Tierra Santa, como se conoce a Israel antiguo, y ella misma supervisó todas esas excavaciones. Ella misma también dio pie a que hoy en día podamos saber dónde están estas basílicas cristianas que tienen mucho que ver con la vida, la obra de Jesucristo y su muerte. Las principales iglesias que se conservan hoy en día, tanto en Jerusalén como en Nazaret, como en Belén. Belén, donde nace Jesucristo; Nazaret, donde se cría; y Jerusalén, donde Jesucristo pues sufre todo lo que fue su juicio, su crucifixión, su muerte. Aquí mismo también en esta Biblia de estudio, después vamos a mirar a ver otro nota histórica que nos da sobre Santa Helena en relación también a lo que estamos hablando. Pero hoy solamente vamos a hablar
del sepulcro de Constantino. Sigue diciendo esta interesante Biblia de estudio evangélica, que le da toda la acreditación a la Iglesia Católica y su tradición cristiana. Dice: a favor de la autenticidad de este lugar está el hecho de que hubo una continua presencia cristiana en Jerusalén desde la muerte de Jesús hasta que Constantino descubrió la tumba. O sea que no es que Constantino haya empezado con otra iglesia, sino que los primeros cristianos, desde la época de Jesucristo, después de la época de los apóstoles, después de la generación que vino en el siglo II, la generación de cristianos en el siglo III, durante la época del Imperio Romano y de principios del siglo IV, tenían como base, tenían en sus tradiciones orales, en sus tradiciones antiguas, que ese lugar donde estaba ese templo, estas dos deidades mitológicas de Júpiter y Venus, ese era el mismo lugar del sepulcro de Cristo. Aquí mismo lo están corroborando estos biblistas evangélicos, hablando de lo que es la tradición cristiana y hablando de los primeros cristianos desde el primer siglo hasta el siglo IV. Dice: la comunidad cristiana sin duda había venerado el lugar del entierro de Jesucristo. Y mire que utiliza una palabra veneración en señal de respeto, en señal de honra, en señal de reconocimiento a ese lugar tan importante para la historia y la salvación. Y mire que utiliza una palabra que es clave en la Iglesia Católica, que es la veneración. Veneración a este lugar sagrado, veneración a la tumba de Jesucristo, veneración al Santo Sepulcro como la basílica, donde actualmente los peregrinos pueden ir a presenciar y a mirar lo que hoy en día es todo el lugar de lo que estamos hablando de la tumba de Jesucristo. Dice: también el sitio de la iglesia era una vieja cantera durante los tiempos de Jesús, aunque al menos parte de ella fue hecho un jardín, como aparece en Juan 19:41. El hecho de que el sitio de la iglesia del Santo Sepulcro haya sido una cantera implica que estaba fuera de las paredes de la ciudad. Hoy está dentro de la ciudad vieja en Jerusalén. Esto concuerda con el hecho de que Jesús fue crucificado fuera de los muros. Dentro de esa área se descubrieron al menos 4 tumbas cortadas en la cara oeste de la roca. Solo una de ellas corresponde al tipo en la que Jesús fue sepultado, o sea que corresponde realmente al tiempo de Jesucristo. La iglesia se destruyó en el año 614. Aquí va a hablar de lo que fue después lo que fue el Islam y todo lo que la medialuna islámica trató de destruir, todo vestigio también, mucho más persecuciones mucho más sangrientas del Islam, de los maometanos contra los primeros cristianos. Aquí mismo lo dice en el año 614 y se reconstruyó en el año 626. El edificio fue destruido otra vez en el año 1009 por un califa, o sea, un gobernador egipcio musulmán de nombre Al-Hakim bin Al-Alá. Relatos contemporáneos sugieren que la pared sur, el diván del sepulcro y parte de la pared norte sobrevivieron a esta destrucción. El edículo, que decíamos anteriormente, reconstruido, ha sufrido daños y descuidos con el pasar de los siglos, de manera que hoy es una mezcolanza de reconstrucciones y reparaciones. O sea, actualmente lo que es la Basílica del Santo Sepulcro son diferentes capillas, pero que realmente, como dice acá, a pesar de todo eso, sigue siendo el lugar más probable que la tradición cristiana asegura que fue la tumba de Jesucristo. A pesar de todo esto, mire bien cómo concluyen los biblistas evangélicos de esta Biblia arqueológica: la absoluta seguridad es imposible. Las evidencias apuntan a que la iglesia del Santo Sepulcro es el sitio verdadero de la tumba de Jesús. Bien, ahora voy a mostrarles de este libro que yo tengo, Nuestra visita a Israel. Es un libro también donde con fotos recrean todos los lugares importantes de Jerusalén, de Tierra Santa, como decíamos, de los lugares donde Jesucristo peregrinó por la tierra. Aquí voy a mostrarles una lámina de la entrada de la capilla del Santo Sepulcro. Esto es lo que es actualmente, que en estos días, incluso en tiempo atrás, se hizo toda una limpieza y se abrió el sarcófago para darle algunas adecuaciones de acuerdo pues de todo lo que han sido el transcurso del tiempo. Esto es lo que cualquier peregrino va a la basílica. Dentro de esta capilla, en esta gran iglesia, es donde la tradición cristiana, y está haciendo referencia los biblistas evangélicos, está la tumba de Jesucristo. Aquí está. Y ese es el lugar también, dice: Santo Sepulcro, la piedra de la unción, sobre la cual Nicodemo apoyó el cuerpo de Jesús, según Juan 19, 39, 40. Este es el lugar también, aquí aparece.
permítanme, ese es el lugar también, la piedra de la unción, donde de acuerdo al relato que acabamos de hablar de Juan, depositaron el cuerpo de Jesucristo, donde el cual fue embalsamado. Entonces estas son pequeñas capillas adornadas pues con lámparas, con íconos, con imágenes, pero que realmente es, a pesar de eso, sigue siendo el lugar más probable de lo que es la sepultura de Jesucristo. Y más adelante también voy a mostrarles también lo que es el jardín de la tumba, o sea, el otro lugar que este protestante quiere dar a entender de que fue la tumba de Jesucristo, el jardín de la tumba. Como decíamos, en el año de 1867, por este historiador de nombre Gordon, aquí es lo que usted puede observar, ¿ve? Que no corresponde al primer siglo de la era cristiana, pero pues que sí, realmente también es un lugar bonito, es un lugar en el cual se puede ir y meditar en lo que puede ser, lo que posiblemente sería ya una tumba muy parecida a la en la que Jesucristo fue depositado. Aquí aparece también la colina cercana, que tiene también una forma de calavera, pero pues que no es el lugar exacto que se menciona en los evangelios. Y aquí aparecen también los nichos que hablamos, donde se depositan los cadáveres y la entrada a la misma. Estos son más o menos, ustedes pueden todo esto buscarlo por internet y pueden mirar de una manera más amplia todos esto que aparece acá, todos estos dos lugares. Aquí es el Monte de la Calavera, tumba de Cristo en el jardín de la tumba y entrada a la tumba de Cristo. ¿Ven? Pero de todas maneras es importante. Muchas de las peregrinaciones que se hacen de algunas iglesias evangélicas solamente van a estos lugares y pues no entran a la Basílica del Santo Sepulcro. Pero como decíamos, no tiene el mismo peso ni histórico, ni arqueológico, ni de la tradición cristiana con lo que estamos hablando sobre este tema. Para finalizar y ampliar un poco más el tema, hay otros dos sepulcros que también de manera errónea que quieren identificarse como la tumba de Jesucristo, pero esto lo hago más a manera de complementación. Por ejemplo, para los seguidores de la secta evangélica islámica llamada Ahmadiyya, Cristo sobrevivió a la cruz y murió de viejo a la edad de 120 años. Eso es sacado en mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, de las investigaciones que yo he hecho. Dice, su tumba se localiza en Srinagar, la capital del estado de Cachemira, al norte de la India, donde el Mesías fue en busca de las 10 tribus perdidas de Israel. O sea, esa es otra tumba en el norte de la India, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando del Santo Sepulcro, que es el lugar más probable de la tumba de Jesucristo. Pero también en el año de 1935, el sacerdote shintoísta Koma Takeuchi anunció, según un documento hebreo perteneciente a su familia también, que él había descubierto otro supuesto sepulcro de Jesucristo, esta vez en una colina llamada Sanningo, un pueblo septentrional de Japón. O sea que hay 4 tumbas de Jesucristo: la del Santo Sepulcro, la tumba del jardín, donde van los protestantes, y también una en el estado de Cachemira en la India y otra en Japón. Las dos últimas pues no tienen nada que ver con las evidencias bíblicas. También quiero, antes de finalizar, porque estábamos hablando también de los osarios, en el cual ya después de un año los judíos depositaban los restos, pues los restos óseos de sus difuntos, porque en el año de 1980 un grupo de arqueólogos también encontraron en Jerusalén los sarcófagos de una supuesta familia de Jesús, que eso también dio mucho de qué hablar, en un barrio en Jerusalén que se llama Talpiot. En total se encontraron 10 osarios de piedra caliza, que son las urnas en el cual corresponden a lo que estamos hablando, los osarios, piedras calizas de acuerdo a los ritos judíos, pero solamente 6 tenían inscripciones. Entonces, en esos osarios hay unas inscripciones que llamó mucho la atención en aquel entonces, en la década de los años 80 del siglo pasado. En uno de esos osarios decía Yeshua bar Joseph, que quiere decir Jesús, hijo de José. En otra decía María o Marian, la madre del profeta. En otra decía Matía, Mateo en hebreo, probablemente pariente de Jesús. En otra decía Joseph, apodado como Joseph. En otra decía Mariamé Mara, María la del maestro. Según documento apócrifo, Actas de Felipe identifican a esta María Magdalena. Y otra que decía Yehudá bar Yeshua, Judas, hijo de Jesús, en arameo.
Entonces, muchos investigadores pues analizaron eso, porque en los evangelios apócrifos y también en las comunidades gnósticas del siglo II se dice que Jesucristo se casó con María Magdalena y que tuvo hijos. Entonces aquí parece dar a entender de que todos estos osarios que se encontraron de piedra caliza corresponderían a la familia del mismo Jesús que estamos hablando de los evangelios. Eso es lo que inicialmente se creyó, pero los investigadores calcularon que en el primer siglo de la era cristiana solo podían existir unas 1000 tumbas en la ciudad santa y que ellas solo el 20% de los osarios tenían inscripciones. El nombre de Jesús, Josué o Yeshua, como quiere usted pronunciarlo, en hebreo o en arameo, como se resalta anteriormente, era muy común en el pueblo hebreo y es hallado 71 veces en 900 cuevas judías de entierros encontradas en la ciudad vieja de Jerusalén. Y uno de cada 4 mujeres también se llamaba María o Mariam. ¿Qué da a entender eso? O sea, que el nombre de Jesús, Josué o Yeshua, al igual que el nombre de José o al igual que el nombre de Mariam o María, era muy común para esa época. José, Jesús, Josué o Mariam. Entonces, a eso está hablando también de las mismas estadísticas de acuerdo a la población de la época del Israel en tiempos de Jesucristo. Esos sarcófagos, esas urnas, esos nichos están a cargo hoy en día de las autoridades de la autoridad de las antigüedades de Israel. Es una dependencia arqueológica del Estado de Israel. Tiene la custodia de estos sarcófagos y uno de sus voceros declaró después, en el año de 1996, o sea, mucho tiempo después, que la probabilidad de que estas ataúdes pertenecieran a la familia de Jesús de Nazaret, narrada en los evangelios y en la Biblia, y de su familia, era casi del 0%. O sea que eso es también, no es una probabilidad. Los sarcófagos sin restos humanos, porque solamente habían sarcófagos, no habían restos óseos en los mismos, de Jesús y el de María Magdalena, fueron llevados en un viaje a Nueva York en marzo del año de 1207 en una exhibición. Ambos no tenían más de 1 metro de largo y unos 50 centímetros de ancho y de alto, estos sarcófagos. Y sobresale que el de que pertenecía al supuesto Mesías o el Jesús es más sencillo y el de Magdalena presentaba un par de ornamentos. Eso también a manera pues de recrear en lo que tenemos este estudio de hoy. Primero sobre la tumba de Jesucristo, vimos el ambiente tanto en los evangelios sinópticos, la tumba que pertenecía a José de Arimatea, en una gruta en el jardín a las afueras de Jerusalén, que concuerda también con lo que dice Isaías, también la profecía de Isaías 53, que Jesús fue crucificado en medio de 2 bandidos y fue sepultado en la tumba de un rico. Eso también lo vimos ya eso desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de la historia, de la arqueología, de la tradición cristiana, como el lugar del Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro, es el lugar más exacto en el cual podemos tener certeza que fue el lugar de la tumba de Jesucristo, y la otra que es llamado el jardín de la tumba, donde van las iglesias evangélicas en peregrinación, aunque vimos en las láminas que tiene mucha semejanza con lo que habla la colina del Gólgota y la tumba como tal, no corresponde realmente a lo que se supone es este lugar santo para toda la cristiandad en general. Vimos también 2 supuestos sepulcros, uno en Cachemira y otro en Japón, que no tiene nada que ver, y también lo de los osarios encontrados en Talpo, en el barrio de Talpo, en Jerusalén, en la década de los 80 del siglo pasado. Con eso termino este video. Quiero hacer una invitación, de pronto si hay algún apologista evangélico, si el pastor Eduardo Gutiérrez o el evangelista Ángel Regalado también quieren también dar su versión y mirar a ver si pueden por ejemplo, con estas 2 Biblias de estudio, si pueden, por ejemplo, refutar a lo que es la Biblia arqueológica y lo que es esta Biblia tras las huellas del Mesías, para mirar si es la Iglesia Católica la que existió de los primeros siglos del cristianismo, como veíamos bien, cómo para estos biblistas es importante la tradición, cómo para estos biblistas es importante lo que creían los primeros cristianos anteriores a Constantino, y cómo vimos también ese emperador Constantino que tanto se ha difamado, tanto se han sacado sofismas, ese mismo emperador que supuestamente es el artífice, el creador del catolicismo, algo que es contrario, eso es una mentira. Su mamá anterior a él era católica, se llamaba Helena. Después vamos a hablar sobre ella, sobre su viaje, su peregrinación.
Lo único que hizo Constantino en el año 313 fue darle libertad a los cristianos. Y el mismo Constantino, con su tesoro imperial, después de haber terminado las persecuciones, dio él mismo para que se construyan estas basílicas, no solo en Tierra Santa, no la Basílica de la Natividad en Belén, ni la Basílica de la Sagrada Familia en Nazaret, ni la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, sino también basílicas importantes en Roma. 4 de las principales basílicas antiguas del siglo IV, estamos hablando de 12 siglos antes de la Reforma Protestante ya en Roma, como son la Basílica del Santo Sepulcro, la Basílica, perdón, de San Pedro en el Vaticano, donde fue crucificado y enterrado el apóstol Pedro, la Basílica de San Pablo de Extramuros, donde fue decapitado el apóstol Pablo, la Basílica de Santa María la Mayor también, y la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. O sea, son basílicas importantes del cristianismo de esta era cristiana. Gracias a todas las personas que han seguido este video, que lo han visto, que saquen sus propias conclusiones, analicen toda esta información y lo más importante del Santo Sepulcro es ese significado, como decía en la Biblia arqueológica, ese lugar de veneración para los cristianos, ese lugar donde hoy en día podemos ir, a los que tienen oportunidad de ir a Tierra Santa, ir y mirar lo que hoy en día pues es esta basílica, pero sí recordar lo que fue la pasión de Jesucristo, como decíamos, su muerte en la cruz, su sepultura y después lo que más importante y lo que nos une de alegría y nos une en la fe es su triunfal resurrección. Porque eso es importante, porque es un sepulcro vacío, es un sepulcro que a diferencia de cualquier otro profeta, de cualquier otro maestro, de cualquier otro líder religioso, por decir Buda para los budistas, Gandhi para los hindúes, el propio Mahoma para el Islam, Zoroastros para los zoroastrianos, Krishna para los hindúes y demás, todos esos sepulcros se conservan o ahí quedaron sus huesos, mientras que en la tumba de Jesucristo quedó completamente vacía, porque el domingo, el primer día de la resurrección, Jesucristo venció a la muerte y resucitó y después ascendió a los cielos. Desde ahí está con su majestad, con su gloria, con su adoración al lado del Padre en su trono glorioso. Bendiciones para todos y muchas gracias por su amable atención.